Planificar una presentación es fundamental. No hay que lanzarse al software de presentaciones a hacer diapositivas. Primero hay que pensar, ¿qué hacemos en esa fase de planificación? Vamos a ver 3 técnicas muy sencillas y básicas que nos pueden ayudar mucho. La primera es plantearse preguntas. Algo tan sencillo como eso, hacerse una lista de preguntas y darle una respuesta. Eso lo tendremos en la cabeza cuando tomemos decisiones de si usamos esta imagen o aquella, de si hacemos estas diapositivas o no, de cómo es la estructura, incluso la elección de colores. Garth Reynolds ha identificado una pregunta que ayuda muchísimo a planificar correctamente una presentación, y es la siguiente: si la audiencia solo pudiera recordar una cosa, ¿cuál sería? Dar respuesta a esta pregunta es muy difícil, pero si lo consigues, vas a haber hecho algo muy importante, que es identificar el mensaje central de tu presentación, lo realmente importante, lo esencial. ¿Qué hacemos luego? Trabajar con esa idea, centrarnos en ello, porque es la parte importante de la presentación. Quizá lo demás sea accesorio. Hacerse preguntas, esa es la idea de planificación. Muchas de estas preguntas ya las hemos visto en el curso, porque se refieren a cuál es el propósito, algo fundamental. El propósito de esta presentación creo que es persuadir al profesor, convencer a estos compradores, informar sobre este tema, etc. Otras se refieren a la audiencia, quiénes son, por qué están allí, qué es lo que saben. Otras se refieren a las circunstancias, cómo es la sala, grande o pequeña, está muy iluminada, poco iluminada. Preguntas como esas, muy sencillas. Cuando las tengamos respondidas, aunque sea una estimación, porque mucha información no la vamos a saber con toda seguridad, podemos empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, en función de la iluminación, podemos o debemos utilizar unos colores u otros en las diapositivas. Hacerse preguntas, esa es la idea. La segunda técnica se refiere a cuál es el cambio que busco en la audiencia. Y esto es curioso, porque puedes pensar, ¿cambio o qué cambio? Yo les voy a contar una cosa y ya está. En la audiencia tiene que haber un cambio, en la forma de pensar, en lo que ellos piensan, en lo que saben y en lo que no saben, o en la forma de actuar, en lo que hacen o dejan de hacer. Si no existe ningún cambio, hay que plantearse, la presentación es inútil. O sea, ¿para qué ha valido? Si no ha pasado absolutamente nada, es como si no hubiera existido. Siempre va a haber un cambio. El cambio en el pensar siempre, porque la audiencia va a salir de allí con información nueva. Y el cambio en el hacer, es decir, en lo que hace o no hace la audiencia después de escucharte a ti, es más difícil, es más ambicioso, pero también se puede lograr. Muchas presentaciones es lo que buscan. Una presentación sobre el cambio climático no busca informar, busca que la gente ayude a evitarlo, ponga algo de su parte por el medio ambiente, recicle, no sé, un cambio en el comportamiento. Bueno, pues la técnica de planificación que te voy a presentar, que la ha propuesto Andrew Abela, consiste en una matriz, se llama la matriz pensar-hacer, y es algo tan sencillo como lo siguiente. Tenemos una matriz con 4 casillas. La primera fila de arriba se refiere al pensar, la fila de abajo, la segunda, al hacer. La columna de la izquierda es lo que piensa o hace la audiencia antes de la presentación, antes de que tú les hables. Y la columna de la derecha es lo que la audiencia piensa o hace después de la presentación. Esta técnica consiste en rellenar la matriz. Simplemente haciendo explícita esa información podemos tomar decisiones más adecuadas, la presentación será mejor. Concretamente, hay que pensar qué es lo que tiene la audiencia en la cabeza antes de la presentación. Es la casilla de arriba a la izquierda. ¿Qué es lo que piensa antes? Y luego, ¿qué es lo que yo quiero que piense? ¿Qué es lo que quiero que tenga en la cabeza cuando salga de mi presentación? La casilla de arriba a la derecha. También tengo que preguntarme, ¿qué es lo que hace o no hace la audiencia antes? ¿Y qué es lo que quiero que haga o deje de hacer después de mi presentación? Si somos capaces de rellenar esta matriz, habemos avanzado mucho. Vamos a ver un ejemplo, que quizá es lo más interesante. Imagínate que tienes que dar una clase sobre la importancia de planificar una presentación. Vas a preparar esa clase y quieres hacerlo bien y te planteas el rellenar una matriz, pensar, hacer. ¿Qué podríamos escribir en esa matriz? Pues algo como esto. ¿Qué es lo que tiene la audiencia en la cabeza antes?
Pues la audiencia seguro que no cree que planificar la presentación sea importante y además no sabe cómo hacerlo. Es decir, que antes no saben cómo hacer algo y tampoco creen que sea importante. Bueno, pues está claro que tiene que haber un cambio en eso. Nosotros lo que queremos es que después de la presentación piensen que es importante planificar y sepan cómo hacerlo. Pues lo podemos plasmar así. Merece la pena hacerlo mejor, que salgan convencidos y que además sepan cómo hacerlo. Pero también vamos a buscar un cambio en el hacer, que hagan o dejen de hacer cosas nuevas. ¿Cómo? Pues por ejemplo, ¿qué es lo que hace o no hace la audiencia antes de mi clase? Pues no planifica nunca. ¿Cómo van a hacerlo? Si piensan que no vale para nada y no saben hacerlo, no lo hacen. Ya hemos identificado algo que no hace la audiencia y ahí vamos a cambiarlo. ¿Qué es lo que queremos que hagan después de la clase? Sobre cómo planificar presentaciones. ¿Qué es lo que queremos que hagan? Que planifiquen una presentación, que la próxima presentación esté planificada. Si conseguimos eso, que igual no lo sabemos si lo van a hacer o no, pero lo vamos a intentar, la presentación, la clase, ha sido un éxito. Pues esa es la idea de la matriz pensar-hacer, que se puede hacer, se puede rellenar para cualquier tipo de presentación. Muchas veces identificar el cambio en el hacer es difícil, pero se puede. Bueno, la tercera técnica sencilla para planificar es pensar en analógico, planificar en analógico. No lanzarse al ordenador, sin usar los medios de toda la vida, el lápiz y el papel, para planificar la presentación. Bueno, pues curiosamente muchos expertos en presentaciones coinciden en la misma idea. Fíjate, usar posits, estos papelitos de colores con adhesivo, para planificar la presentación. Es como hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, plasmándolo en estos papelitos. Porque el planificar una presentación es un proceso que puede ser un poco caótico, porque tienes que pensar la audiencia, el propósito, las diapositivas, la estructura, la historia, la anécdota, el comienzo, el final, son tantas cosas, es un poco caótico. Pues de esta forma lo vamos a organizar. Empezamos a rellenar papelitos de estos, poniendo cosas que nos ayuden a planificar la presentación. ¿Qué podemos poner en los papelitos? Pues, por ejemplo, ideas que nos vengan a la cabeza. Ah, pues voy a comenzar de esta forma y lo pones. Comienzo. Así. Podemos poner frases de lo que vamos a decir. Pues yo creo que una frase importante que tengo que decir que no se me olvide es la siguiente. Y la escribo en un post-it. Podemos hacernos preguntas. Las preguntas de las que hablábamos antes y les damos respuestas en el post-it y lo escribimos. El propósito de la presentación es convencer al profesor de que he estudiado mucho. También podemos poner imágenes. Hacemos un dibujo a mano, un bosquejo de una imagen que pensamos que tiene que estar incluida en la presentación y luego ya buscamos una fotografía de calidad que ilustre ese concepto. Un post-it puede ser también el diseño de una diapositiva, aunque es un poco estricto y nos puede ayudar poco si pensamos en los post-it como el marco en el que voy a ir a dibujar las diferentes diapositivas. Es decir, esa relación de un post-it, una diapositiva, nos va a restringir bastante. Es mejor utilizarlo para estas otras ideas que estamos barajando, como incluir frases, preguntas, respuestas, imágenes. También podemos usar los post-it, no sé, para escribir una historia. Ah, pues se me ha ocurrido esta anécdota, la voy a escribir aquí. El usar post-it, ¿qué ventaja tiene? ¿Por qué no lo hacemos en un folio de papel? Porque los post-it se pueden quitar y tirar, se pueden añadir nuevos, se les puede cambiar el orden, lo podemos pegar sobre la mesa, sobre una hoja de papel grande, sobre la pared. Es una herramienta creativa muy interesante para planificar la presentación.